Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura del libro Historia de la Pedagogía de Abagnano y Visalbergi. Primera parte, la cultura y educación en la antigüedad. Sección 7, subsecciones 36, 37 y 38. Los videos sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. El texto tomado corresponde a la novena reimpresión de 1992 de la primera edición en español publicada en 1964 por el Fondo de Cultura Económica. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 13 de octubre de 2013. Comienza. Subsección 36. La teología. Aristóteles divide las sustancias existentes en dos grandes clases. Las sustancias inmóviles que los sentidos no perciben y solo son conocidas por la inteligencia, y las sustancias en movimiento que son sensibles. Las sustancias en movimiento constituyen el mundo físico y por tanto son objeto de la ciencia física, que se tratará en la sección siguiente. Las sustancias inmóviles o inteligibles son las divinas. La existencia de una sustancia inmóvil se demuestra por la necesidad de explicar la continuidad y eternidad del movimiento del cielo. El movimiento eterno, continuo, uniforme del primer cielo, el más alejado de la tierra, del cual dependen los movimientos igualmente eternos, uniformes y continuos de los otros cielos, deben tener una causa, es decir, presupone que hay algo que lo mueve, un motor. Pero a su vez este motor no puede ser movido, pues de otro modo su movimiento debería tener como causa otro motor. Y si este a su vez se moviese, necesitaría otro motor más y así al infinito. Por consiguiente, el motor del primer cielo debe ser un primer motor inmóvil y como tal debe ser acto sin potencia, acto puro. Mas, como la potencia es materia, el motor es también forma sin materia, es decir, incorpóreo. Pero, ¿cómo puede mover un motor que es de por sí inmóvil? Según Aristóteles, mueve no como causa eficiente, es decir, comunicando un impulso, sino como causa final, o sea, comunicando deseo o amor de su propia perfección. En efecto, el primer motor, en cuanto a acto puro, es perfección absoluta, porque es realidad perfecta a la que no falta nada, y determina el movimiento del primer cielo de igual modo como el objeto amado, aún permaneciendo inmóvil, determina el movimiento del amante hacia sí. A esta sustancia inmóvil, que es también el bien más alto y la máxima perfección, debe pertenecer evidentemente el género de vida más excelso. Ahora bien, la mejor vida es la de la inteligencia, a la que el hombre se eleva solo por breves periodos. Por tanto, la vida de la inteligencia es la propia de la sustancia inmóvil, que la goza continua y eternamente. Sin embargo, la inteligencia divina no puede tener un objeto diverso de ella misma, que sería, por lo demás, un objeto inferior, por ser ella la perfección misma. Por tanto, no puede tener más objeto que sí misma. El pensamiento de Dios es pensamiento del pensamiento. Como tal, es la vida más perfecta y feliz. Dios es, pues, para Aristóteles, el motor del primer cielo. Pero Aristóteles considera que el razonamiento que demuestra la existencia de Dios se puede repetir aplicándolo a todos los otros cielos. En efecto, los movimientos de los otros cielos son tan continuos y eternos como el del primero y por tanto presuponen otros tantos motores inmóviles, de manera que las sustancias inmóviles serán tantas cuantas sean las esferas celestes. De tal forma, Aristóteles admite 47 o 55 inteligencias motrices correspondientes a las 47 o 55 esferas celestes del sistema geocéntrico que por entonces estaba consolidándose.
La oscilación del número se debe a la disparidad de parecer entre los dos grandes astrónomos contemporáneos de Aristóteles, Eudoxo y Calipo, cuyas doctrinas son ligeramente modificadas por el filósofo. En esta doctrina de las sustancias inmóviles e inteligentes, Aristóteles veía una confirmación de la creencia tradicional de que los cuerpos celestes son dioses y que lo divino permea la naturaleza entera. Subsección 37. La física. Las sustancias inmóviles o inteligencias motrices de los cielos constituyen el objeto de esa parte de la metafísica que es la teología. Las sustancias en movimiento, susceptibles de ser percibidas por los sentidos, constituyen el objeto de la física. Para Aristóteles, la física es la segunda ciencia teórica y viene después de la filosofía primera o metafísica. Como se ha dicho, el objeto de la física es el ser en movimiento. Por tanto, la física de Aristóteles es, pues, esencialmente una teoría del movimiento y clasifica las sustancias físicas de acuerdo con la naturaleza de su movimiento. Ahora bien, Aristóteles admite 4 tipos fundamentales de movimiento. 1. El movimiento sustancial, es decir, el generarse y el perecer. 2. El movimiento cualitativo, o sea, la mutación. 3. El movimiento cuantitativo, es decir, el aumento y la disminución. 4. El movimiento local o locomoción, es decir, el movimiento propiamente dicho. Según Aristóteles, este último es el fundamental y todos los otros se reducen a él. En efecto, el aumento y la disminución se deben al afluir o al alejarse de una cierta materia. La mutación, la generación y el perecer suponen la reunión en un cierto lugar o la separación de ciertos elementos. De tal forma, solo el movimiento local, es decir, el cambiar de sitio, es el movimiento fundamental que permite distinguir y clasificar las diversas sustancias físicas. Ahora bien, para Aristóteles, el movimiento local es de 3 especies. 1. El movimiento circular, en torno al centro del mundo. 2. El movimiento del centro del mundo hacia lo alto. 3. El movimiento de lo alto hacia el centro del mundo. Estos 2 últimos movimientos de traslación son imperfectos y recíprocamente opuestos. Una cosa se mueve de ese modo para alcanzar una posición diferente de la que tiene, y una vez que la ha alcanzado no se mueve más. Por consiguiente, el movimiento de traslación tiene en sí algo de contradictorio. Algo se mueve para no moverse. Por el contrario, el movimiento circular está libre de tales contradicciones. No se niega a sí mismo y puede proseguir indefinidamente, de tal forma que las sustancias que se mueven con esta especie de movimiento son necesariamente inmutables, ingenerables e incorruptibles. Aristóteles considera que el éter, elemento constitucional de los cuerpos celestes, es el único que se mueve con movimiento circular. Por consiguiente, los cuerpos celestes son inmutables, ingenerables e incorruptibles. Los movimientos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba son, por el contrario, propios de los 4 elementos que componen los cuerpos terrestres o sublunares: agua, tierra, aire y fuego. Para explicar el movimiento de estos elementos, Aristóteles formula la teoría de los lugares naturales. Cada uno de esos elementos tiene en el universo un lugar natural. Si una parte de ellos es sacada de su lugar natural, lo que no puede verificarse sino mediante un movimiento violento, es decir, contrario a la posición natural del elemento, tiende a volver a él con un movimiento natural. Ahora bien, los lugares naturales de los 4 elementos corresponden al respectivo peso de estos. En el centro del mundo está el elemento más pesado, la Tierra. En torno a la Tierra están las esferas de los otros 4 elementos en orden decreciente de peso: agua, aire y fuego. El fuego constituye la esfera extrema del universo sublunar. Más allá se encuentra la primera esfera celeste o de la luna. Aristóteles había llegado a esta teoría a través de sencillos experimentos. La piedra en el agua se hunde, es decir, tiende a situarse debajo del agua. Una burbuja de aire producida bajo el agua
sube a la superficie de esta, porque el aire tiende a disponerse sobre el agua. La llama sube hacia lo alto, es decir, tiende a reunirse con su esfera que está situada por encima del aire. El universo físico, que abarca los cielos formados por el éter y el mundo sublunar formado por los 4 elementos, es, según Aristóteles, perfecto, único, finito y eterno. Estos caracteres del mundo aristotélico los demuestra con argumentaciones a priorísticas sin ninguna referencia a la experiencia. Además, contra los atomistas, considera el universo como absolutamente compacto, pleno. Llega incluso a esgrimir como argumento contra la posibilidad del vacío en la naturaleza el argumento de lo que hoy llamaríamos principio de inercia. En el vacío, dice, un cuerpo permanecería en reposo o continuaría moviéndose hasta que no se le opusiera una fuerza mayor. Pero en realidad este argumento demuestra solo que Aristóteles considera como absurdo lo que es el primer principio de la mecánica moderna, el principio de inercia antes mencionado. Como se verá, este principio no será reconocido sino por la escolástica del siglo XIV, para ser posteriormente formulado con exactitud por Leonardo da Vinci. Aristóteles no nos ha dejado una cosmogonía, como Platón en el Timeo, ni tampoco podía ofrecérnosla, dado que a su juicio el mundo no nace. A esta eternidad se conjuga la eternidad de todos los aspectos fundamentales y todas las formas sustanciales del mundo. Por tanto, las especies animales son eternas, como lo es también la especie humana, que según Aristóteles podrá pasar por toda suerte de vicisitudes en su historia sobre la tierra, pero es y será imperecedera e ingenerada. Subsección 38. La biología y la psicología. La perfección del mundo, que es el supuesto de toda la física aristotélica, implica la estructura finalística del mundo mismo, es decir, implica que en el mundo todo tiene un fin. La consideración del fin es esencial para toda la física aristotélica. Como hemos visto, para Aristóteles, el movimiento de un cuerpo no se explica si no es admitiendo que tiende naturalmente hacia su lugar natural. La Tierra tiende al centro y los otros elementos tienden a su respectiva esfera. El lugar natural de un elemento se determina por el orden perfecto que guardan las diversas partes del universo. Alcanzar ese lugar y por lo mismo mantener y garantizar la perfección del todo, he ahí el fin de todo movimiento físico. Ya en la ley fundamental que explica los movimientos de la naturaleza se halla presente la consideración del fin, pero el fin es todavía más evidente en el mundo biológico, es decir, en los organismos de los animales. Se explica, pues, la preferencia de Aristóteles por las investigaciones biológicas a las cuales dedicó gran parte de su actividad. Con la teoría de la sustancia, la metafísica de Aristóteles llega a reconocer el mismo valor a todas las disciplinas científicas, sea que tengan por objeto las sustancias más altas, como Dios y las inteligencias motrices de los cielos, sea que se ocupen de las sustancias más bajas, por ejemplo, los animales inferiores. La razón de esto es que la indagación científica no puede tener otro objeto que las sustancias, y que tan sustancias son Dios, las inteligencias motoras y los hombres como los animales más ínfimos de la naturaleza. Antes bien, Aristóteles llega a decir que el estudio de las sustancias inferiores, o sea, de las plantas y los animales, es más proficuo desde el punto de vista científico, puesto que de las sustancias superiores y divinas, en verdad, poco puede saberse, en cuanto para ellas no se dispone del apoyo de la experiencia sensible, sin la cual no puede proceder el conocimiento. Por el contrario, ese apoyo es más amplio y extenso en el conocimiento de las sustancias inferiores y por lo tanto puede progresar mucho más y convertirse en fuente de profundas satisfacciones para el científico, si lo que éste se propone es descubrir en tales sustancias precisamente lo que las hace sustancias, es decir, el orden y la unidad de las partes. Con este programa, Aristóteles emprende el estudio del mundo animal. Preguntar por la sustancia equivale a preguntar por el orden y la unidad que presentan las partes de un todo y significa percibir
en ese todo el fin a que apuntan las diversas partes. La consideración finalística se halla estrechamente ligada a la consideración de la sustancia. Sin embargo, Aristóteles no llega al punto de considerar que pueda asignarse un fin a todos los fenómenos de la naturaleza. Dice en la física: Zeus no hace llover para que crezca el grano, sino por necesidad. Los vapores ascendentes deben enfriarse y una vez fríos mudarse en agua y caer. Con todo, en la estructura general de los fenómenos está siempre presente un fin, y Aristóteles estima que las causas mecánicas están siempre al servicio de las causas finales y constituyen el instrumento de estas. El grandioso conjunto de investigaciones y la obra admirable de clasificación realizados por Aristóteles en el campo biológico despiertan aún hoy admiración, entre otras razones porque el filósofo se anticipó en muchos aspectos a la moderna ciencia biológica. Por otra parte, su mentalidad a priorística lo llevó con frecuencia a contentarse con observaciones generales o conjeturas arbitrarias. Por ejemplo, sostiene que el centro de la vida psíquica es el corazón y atribuye al cerebro la simple función de órgano para enfriar la sangre, contra la opinión más próxima a la verdad que ya entonces sostenían otras autoridades. Por el contrario, su creencia en la generación espontánea de animales inferiores en el fango y el agua cenagosa coincide con la opinión corriente de su época. Pero estos y otros errores no le restan mucho el mérito de haber sido no solo el primero, sino el más grande observador del mundo viviente en la antigüedad clásica. También la psicología es para Aristóteles una parte de la física. En efecto, el alma, que es su objeto, es una forma incorporada a la materia. El alma se define como el acto, entelequia, primero de un cuerpo natural que posee la vida en potencia. Esto significa que el alma es el fin que el cuerpo tiende a realizar, la función que el cuerpo debe cumplir. Así como la función de un hacha es cortar, así la función del cuerpo es vivir y pensar. Y el acto de esta función es el alma, la cual, por lo tanto, se considera ya no como una realidad de por sí, como en Platón, sino como la forma del cuerpo. Aristóteles distingue en el alma tres funciones fundamentales. 1. La función vegetativa, que preside la nutrición y la reproducción y es propia de todos los seres vivientes, inclusive las plantas. 2. La función sensitiva, que preside la sensibilidad y el movimiento y es propia de los animales y el hombre. 3. La función intelectiva, que es exclusiva del hombre. Las almas con las funciones más altas poseen necesariamente también las funciones inferiores. En el hombre, el alma intelectiva cumple también las funciones vegetativa y sensitiva. La función vegetativa es estudiada por Aristóteles en los libros de biología, que tratan comparativamente de los animales y del hombre. Por consiguiente, la psicología debe ocuparse solo de la función sensitiva y la función intelectiva. Por lo que se refiere a la primera, Aristóteles admite, además de los 5 sentidos que transmiten sensaciones particulares, colores, sonidos, sabores, etc., un sensorio común que permite distinguir entre las sensaciones transmitidas por diversos órganos, por ejemplo, lo blanco de lo dulce, del mismo modo como cada sentido nos permite distinguir entre las sensaciones que le competen, por ejemplo, lo blanco de lo negro, lo dulce de lo amargo. De los sentidos se distingue la fantasía, que nos entrega imágenes símiles a las sensaciones. La fantasía no se acompaña con la creencia en la realidad del objeto imaginado, y en eso se distingue de la opinión. El funcionamiento del intelecto es análogo al de la sensibilidad y es condicionado por esta. El alma intelectiva recibe las imágenes así como los sentidos reciben las sensaciones. Su tarea es juzgarlas verdaderas o falsas, buenas o malas, y a medida que las juzga, aprobarlas o desaprobarlas, apetecerlas o rehuirlas. El funcionamiento del intelecto está pues condicionado por la fantasía, que le proporciona el contenido sobre el cual ejerce su capacidad de juicio. Nadie, dice Aristóteles, podría aprender y entender nada si no aprendiese nada a través de los sentidos, y todo aquello que se piensa necesariamente en imágenes. De la
De la sensación a la fantasía y de la fantasía al intelecto hay pues un proceso continuo en virtud del cual pasamos de la aprehensión de las formas sensibles de los objetos a la de sus formas inteligibles. Pero Aristóteles cae con justicia en la cuenta de que no se trata de un proceso durante el cual nuestra psique permanece pasiva, como una tablilla de cera sobre la cual se graban, así sea transformados, los datos externos de los sentidos. Verdad es que el filósofo mismo recurre a la imagen de la tabula rasa para representar la función del intelecto como pura potencialidad de recibir cualquier impresión, intelecto pasivo o posible, es decir, potencial. Pero al mismo tiempo se preocupa por integrarla, subrayando que el intelecto tiene también una función activa. Antes bien, habla de dos intelectos, uno pasivo y otro activo o actual, que tendría ya en sí las nociones verdaderas y actuaría sobre el otro, determinando el paso de la potencia al acto de las formas inteligibles que corresponden a las experiencias sensibles particulares. Al parecer, Aristóteles fue inducido a tales conclusiones por su principio metafísico general, mencionado anteriormente, según el cual el acto debe preceder a la potencia. Por consiguiente, incluso en el conocimiento, no se puede llegar a conclusiones verdaderamente nuevas. Así como en biología, no puede darse un ser viviente que se convierta en algo diverso de la actualidad ya verificada en quien lo ha generado. A la invariabilidad biológica corresponde pues en Aristóteles una especie de invariabilidad cognoscitiva. El intelecto activo contiene en sí todos los conocimientos ya realizados y los procesos particulares del conocer no pueden rematar en otra cosa que no sea el volver explícitas en nosotros formas inteligibles ya fijas y determinadas. Pero es evidente que el intelecto activo, así concebido, no puede ser individual, pues de otro modo lo conoceríamos ya todo sin necesidad de experiencia. Se trata más bien de algo universal en lo que participamos fragmentariamente en los momentos en que nos vienen nuevas intuiciones intelectuales, algo que es en sí separado, impasible y sin mezcla, como la mente divina en Anaxágoras. Más adelante veremos la enorme importancia que tuvo para el pensamiento occidental esta concepción aristotélica, que dará pie a enconadas controversias así en el mundo árabe como en el cristiano. En este punto es necesario que hagamos notar hasta qué punto dicha concepción parece negar sustancialmente incluso el planteamiento naturalista que bajo otros aspectos parecía querer asumir la psicología aristotélica, de donde la teoría del aprender, y como queriendo evitar una concepción puramente pasiva del conocer, acaba en realidad promoviendo otra más intelectualista que activa. Por lo demás, la ética aristotélica reafirma también la superioridad absoluta de las virtudes cognoscitivas sobre las prácticas. Terminan subsecciones 36, 37 y 38.